Buenos días, caminantes. Hoy seguimos con este pequeño ciclo dedicado a la muerte y a los ancestros. Y hoy quiero traer un tema que realmente ya lo había pensado anteriormente, pero me trajo un poco a la mente el directo que hicimos sobre animismo. Y una de las preguntas que me hicieron en él que fue si yo estaba de acuerdo con la teoría de Robin Artison sobre que feéricos y ancestros son la misma cosa a nivel de espíritu. Y estoy para responder esta pregunta. Y para eso quiero analizar un poco las figuras de muertos que vuelven, de ancestros que se comunican a través del velo o más allá del velo, y de feéricos. Lo primero que quiero discutir un poco es el concepto de el velo. Es una metáfora muy popular. El velo se levanta, el velo se hace fino, el velo se hace transparente. Y básicamente se trata de una supuesta barrera que impide que los espíritus de los muertos se comuniquen con los espíritus de los vivos, y que durante las épocas oscuras del año, las épocas más centradas en la muerte y también en la reflexión, se supone que es más fino. Para mí, el velo no existe, para comenzar. Es solo una metáfora. Lo mismo que es una metáfora el cerco y el salto del cerco, de la brujería del cerco. Hay que poner un límite a las cosas que no tienen límites. Las dimensiones, el mundo de los muertos, el mundo de los espíritus, el mundo de los vivos, e incluso en según qué tradiciones, pues los 9 mundos de la mitología nórdica y tal, no son estancos y no tienen límites claros, ¿vale? Es como el sistema de países de la Tierra. Tú vas caminando y en un momento dado pasas de un país a otro, pasas de una ciudad a otra, y no hay una barrera. Rara vez hay una barrera. En los países hay aduanas y es una cosa muy física, pero solo lo hay en ciertos puntos. Yo vivo relativamente cerca de los Pirineos. Siempre he vivido relativamente cerca de los Pirineos y tengo muy claro que yo puedo caminar por el monte en los Pirineos y estar en España y pasar a Francia, y que voy a pasar a Francia y nadie me va a decir nada, y voy a volver a España y nadie me va a decir nada. Y no solo ahora, técnicamente no hay fronteras para los europeos, sino de toda la vida. Uno puede pasar de un lado a otro y no pasa nada. Tú estás en Pamplona, en la ciudad en la que yo crecí, y si estás en una acera, puedes estar en Pamplona, y en la acera de frente puedes estar en el pueblo de al lado. A mí me pasaba mucho porque yo vivía muy cerca de Marañáin, y que es la ciudad de al lado, no es el pueblo de al lado. Y de verdad, o sea, tú ibas por una calle, ibas caminando por una calle y no había ninguna diferencia. Y en el astral, por decirlo de alguna manera, en el mundo espiritual, mi experiencia es exactamente esa. O sea, la diferencia entre un mundo y otro mundo, el límite entre un mundo y otro mundo no es algo claro, es en plan de aquí pasas, aquí tienes que saltar. No es así. Entonces, ya para empezar, el concepto de velo es una metáfora bonita pero muy incorrecta. Entonces ya la idea de que durante estas fechas el velo se hace fino y entonces los muertos vuelven y tal, ya está un poco equivocada. Lo que sí pasa es que durante esta época, como la Tierra está más en un modo cercano a el descanso, la muerte y el reposo, es más fácil para ellos venir si quieren, que los sería en otro punto estacional con una vibración muy diferente. Pero aún así ellos pueden pasar perfectamente a nuestro plano, digamos, a nuestra realidad, en cualquier momento del año. Y tú puedes recibir una visita en cualquier momento del año. Lo mismo que, no sé, puedo hacer
una tarta helada en cualquier momento del año, pero en verano me va a ser más difícil porque se me va a derretir en 5 segundos. Las cosas son un poco más simples y menos cuadriculadas de lo que normalmente solemos entender. Y esto es el motivo por el que yo creo que existe esta teoría de la que os había hablado sobre que ancestros y feéricos son lo mismo. Porque las cajitas son cajitas, pero a la realidad no cabe en ninguna de ellas. Tienes el concepto de ancestro, es decir, seres humanos que murieron de tu línea familiar o de otra línea familiar, pero más o menos similar, que murieron, están en el otro lado y desde el otro lado tienen una relación contigo y te ayudan, te guían o sencillamente están un poco pendientes de ti, ¿no? Luego tienes el concepto de feéricos, es decir, hadas, elfos y otros espíritus de la tierra. Y luego está, a más, para mí, el concepto de bruja. Las brujas, tal y como aparecen en las leyendas, no tal y como son las personas que practican magia, sino tal y como aparecen en las leyendas, en los cuentos de hadas, e incluso muchas de las cosas de las que se las acusa en los procesos medievales y posteriores. A todas luces son feéricos. Quiero decir, vuelan de noche, tienen problemas con el amanecer, tienen que contar granos o similar. Si se les pone por delante, muchas veces necesitan invitación. Son comportamientos extremadamente feéricos. Trazar una línea entre un comportamiento feérico y un comportamiento de bruja es muy, muy, muy difícil. De hecho, en ciertas partes la bruja solamente es un feérico malicioso. Es muy interesante, por ejemplo, en las leyendas de brujas del País Vasco, cómo tienen, primero que necesitan la invitación, y después está el tema del egusquilore, ¿vale? El egusquilore, que es un cardo que crece en el Pirineo, se pone a las puertas de las casas. Es un símbolo solar, sí, y por eso echa para atrás espíritus malignos, pero no solo por eso. Las brujas, cuando se enfrentan a un egusquilore, como el egusquilore tiene en el centro todo un montón de plumitas, están obligadas a contarlas antes de pasar. Ese tipo de comportamiento obsesivo-compulsivo es muy de hada, pero mucho. Pues ahí tiene una limitación que realmente no existe. No se puede trazar hasta aquí es hada y a partir de aquí es bruja, más que por cómo la narrativa te lo dice. Y en el mismo momento en el que tú tienes un cuento en el que dice la bruja tal, 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 puedes sustituir la bruja tal, tal por el hada tal, 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 y no hay ninguna diferencia real. La leyenda no cambia, el sentido no cambia y no hay otros conocimientos al respecto del comportamiento de ninguna de las dos figuras que no case. Por lo tanto, a veces bruja y feérico es lo mismo. Y entonces pasamos al y bruja y muerto o feérico y muerto. Yo siempre he pensado que la razón por la que gente que vive en mundo celto-anglosajón o germánico, incluso nórdico, tiene esta mezcla tan fuerte entre feérico y muerto, por el simple hecho de que los feéricos son el pueblo bajo el túmulo y los muertos son los seres que tú has enterrado en ese túmulo. Es decir, el túmulo se crea para enterrar personas. Entonces es lógico que en el túmulo estén los muertos porque tú los has enterrado ahí. Y también es lógico que en el túmulo viva el pueblo bajo el túmulo porque así es como se ha designado durante muchísimo tiempo. La idea de que los muertos que viven bajo el túmulo y las hadas que viven bajo el túmulo sean la misma cosa es razonable. En el mundo anglosajón, en Irlanda y en Inglaterra, es muy muy normal
hablar del pueblo bajo el túmulo, ir a buscar especialmente a altos elfos bajo el túmulo. En el mundo nórdico germánico hay una ligazón entre el túmulo del muerto, el túmulo del feérico y el túmulo del brujo. El túmulo es per se una zona liminal, aunque no lo fuera antes de construirse, es ese punto de contacto entre el mundo del vivo y el mundo del muerto. Entonces, muchas veces un brujo, si quiere, un chamán, si quiere saltar de un mundo a otro de forma más rápida, o entrar en contacto con alguien de forma más rápida, irá al túmulo, se subirá al túmulo. Y en el túmulo encontrará con quién hablar. Hay muchas leyendas en las mitologías nórdicas, especialmente en sagas, en las que se habla de alguien que ha podido ir al Valhall, pero ha preferido estar en su túmulo, o ha podido ir a descansar a Hel, pero ha preferido estar en su túmulo. Hay muchas escrituras medievales de esas zonas en las que se habla de cómo se levantan a los muertos de los túmulos. Lo hace Hervor en la saga de Hervor y lo hacen muchas otras mujeres, hombres brujos, en otras sagas. En algunos casos, algunas de estas mujeres brujas se las considera semi-elfas. Es decir, se dice específicamente que esta persona, esta mujer, es una semi-elfa, es hija de una elfa y además es bruja. Aunando aún más las ideas de que esas tres categorías, el brujo, el elfo y el necromante o el muerto, están muy, muy juntas. Levantar a los muertos en la mitología nórdica es relativamente habitual. Los muertos que caminan son habituales, mucho más que otro tipo de aparición o muerto. Es decir, normalmente en la mitología nórdica, en las sagas, tienes revenants, muertos que caminan, pero no tienes fantasmas incorpóreos. El muerto tiene carne y a veces solo sabes que está muerto porque se mete en una pelea y le hacen una herida que debería ser mortal y no fenece porque ya estaba muerto. Y ahí nos ponemos un poco Juego de Tronos, lo que está muerto no puede morir. Últimamente un grupo de hombres muertos va a casa del protagonista de una saga y se sientan en sus bancos, comen con él, charlan con él, le dan consejos y al tiempo se ponen a pelearse con algunos vivos y se dan cuenta de que este grupo de hombres ya estaba muerto porque no mueren. Así de simple. Por esto, cuando Hervor levanta a sus parientes para conseguir su espada, en la saga de Hervor, los parientes se levantan de verdad. Lo mismo que cuando Odín despierta a la Volva para hablar con ella, despierta a la Volva. No despierta su espíritu. Ella está en el túmulo y sale del túmulo. Por otro lado, también en el mundo nórdico existe la idea de que en los túmulos puede haber seres feéricos, especialmente en la mitología insular, más en Islandia. Y de hecho se respetan muchísimo los túmulos antiguos precisamente por esto. Obviamente también hay todo un desempeño alrededor del viaje en los enterramientos nórdicos, sobre barcos y sobre cosas que te tienes que llevar en el viaje, pero esto ya es una cosa aparte. El siguiente punto de contacto entre los feéricos y los muertos es el tema de la cacería salvaje, the wild hunt en inglés. Es un fenómeno que se da después de Samhain, más tirando hacia Yule, especialmente para los germanos. Y se trata de un montón de espíritus, espectros, fantasmas o monstruos o feéricos que cabalgan, es como si estuvieran de cacería. La forma española de esto es la Santa Compaña. La Santa Compaña no cabalga ni va de cacería, es más una
una procesión en plan Semana Santa, pero el inicio me parece que es el mismo. Tienes un montón de seres que si te los cruzas una noche de invierno se te pueden llevar. En el caso de la Santa Compañía te ves obligado a unirte, y en el caso de la cacería salvaje puede que mueras o puede que te unas o puede que las dos cosas. Aunque hay algunas anotaciones sobre que el líder de la cacería salvaje sería Wotan, esto parece que es bastante moderno. Que la cacería salvaje realmente es una cuestión de espíritus. La mayor parte de los espíritus de la cacería son espíritus que tienen formas incompletas. Por ejemplo, animales de número dispar de patas, normalmente 3, en el sentido de es incompleto, pero menos que el animal habitual real. Número impar o dispar de ojos, lenguas y otras partes corporales. Siempre es algo amenazante de la cacería, y lo mismo que de la Santa Compañía. Uno se tiene que proteger, uno tiene que evitarla. Básicamente el invierno es duro. Lo que pasa es que lo mismo que en la Santa Compañía tenemos muy muy claro que son muertos, condenados, en la cacería hay a veces sí, a veces no. De hecho, estas formas de espíritus incompletos es más parecido a algo feérico que a algo expresamente mortuorio o exclusivamente mortuorio. Actualmente es prácticamente una cosa mezclada. Para mí, la jauría de Ghost Hunt es una cuestión feérica, es una expresión de todos los espíritus, de las cosas que ya no crecen, de las cosas que no están, de las cosas que no van a florecer, de las cosas, sí, muertas, de las cosas caóticas, salvajes y sin uso. Que es también la otra parte, ¿no? La parte que no tendemos a desarrollar cuando hablamos de la parte oscura del año, ¿no? Lo caótico, lo salvaje, las cosas que no tienen uso para el ser humano, porque al fin y al cabo hemos entendido nuestro mundo exclusivamente a través de nuestras percepciones y nuestras necesidades como humanos. Así pues, la cacería, como la idea de la corte invernal feérica, son cosas que surgen de las necesidades no resueltas, de la falta y del miedo de nosotros como humanos frente a un espacio, a un tiempo muy duro que vamos a vivir. Otra forma bastante habitual de aunar el concepto del antepasado del muerto con el del feérico, además de estas cuestiones mitológicas que hemos visto, es la idea de la descendencia feérica, la sangre feérica. En especial se da mucho en algunas zonas de Irlanda. Con el tema de las banshees se ve muy bien. Una banshee, como ya sabréis, es un espíritu feérico que pertenece a la familia, y cuando a un miembro de la familia va a morir, se la oye gritar, actuando así como una profecía de muerte. La banshee es una banshee, es un she, o sea, un alto elfo, y en principio solo tienen una banshee familias de alto abolengo, de las familias originales de Irlanda. Eso quiere decir que si tienes una banshee en tu familia, si hay una banshee que vaya a llorar por la muerte de los tuyos, quiere decir que tu familia es una familia noble de Irlanda. Que los nobles se hagan descender de los Shi, de los feéricos, también da una idea del hecho de que el feérico, especialmente en esas zonas, está muy cerca de lo divino. El feérico es un dios venido a menos, prácticamente. Puede ser un dios del lugar, un dios de muchas cosas, ¿vale? Y es cuasi divino. Una vez entrado el catolicismo y demás,
se le reduce mitológicamente a una entidad, pero más cercana a los muertos y demás, pero sigue habiendo una idea de que ese feérico es cuasi divino. Y por eso hacer la línea de descendientes de un hada es hacer una línea filogenética de la familia, de modo que puedes hacer que tus privilegios como noble tengan una razón de ser. Tienes ciertos privilegios porque provienes de algo divino. Nobles de Navarra y del País Vasco que hicieron lo mismo, diciendo que eran descendientes de la diosa Tierra, de la diosa Mari. No es nada nuevo, no es nada extraño. Pero existe esa opción, ¿no? De decir, yo soy descendiente, realmente descendiente, hijo bastardo de un hada, de un elfo, y por tanto cuasi divino. Yo considero que puede haber personas que se sientan ligadas a lo feérico. Es decir, ya desde el punto de sentirse Faikin, sea un alma feérica encarnada en un ser humano, o simplemente otras formas de sentirse ligado a lo feérico. Pero considerar que lo feérico es antepasado tuyo es arriesgado. Primero porque los feéricos son muy suyos, ¿vale? Muy, muy suyos. Y lo mismo les hace gracia, en plan, mira una mascota, como que se ofendan. Por otro lado, estás hablando de algo muy amplio. Yo veo complicado tener una relación de antepasado con espíritus de la tierra como los feéricos, del mismo modo que veo complicado que una efímera decida que yo soy su antepasado. Somos muy diferentes y sí nos podemos ver, nos podemos comunicar, pero tiendo a pensar que el pacto feérico humano es diferente, mucho más personal, de uno a uno y mucho más recíproco que no una relación ancestro-descendiente. Bueno, no se trata solo de rememorar y sanar y ese tipo de cosas y honrar, sino que va mucho más allá y hay mucho más que dar y hay mucho más que descubrir, y es en ese sentido una relación con mucha más amplitud y muchas más posibilidades de trabajo, un ámbito muy separado en ese sentido, aunque hay ideas en las que la ancestralidad y lo feérico se confundan o se mezclen, como ya hemos estado hablando. No estoy diciendo que si realmente os sentís absolutamente ligados al reino feérico o a una cierta serie de feéricos en concreto, no podáis rendirles culto y no podáis preguntarles si les parecería bien ser tenidos en cuenta como ancestros o similar. Me parecería una muy buena idea. Lo que me parecería peor idea sería hacerles un culto de ancestro dando por sentado cosas sin habérselo preguntado antes. Como veis, mi respuesta es no. No creo que ancestros y feéricos sean la misma cosa. No creo que los feéricos sean los espíritus de nuestros muertos que han ido desarrollándose. De hecho, no lo creo en general. Creo que una persona concreta puede llegar a hacer eso. O una parte de una persona concreta puede llegar a hacer eso. Porque aquí ya entramos en cómo ve mi tradición el alma humana, el espíritu humano, cómo está, de qué está compuesto y qué pasa con él y cuando fenece y demás, cuántas partes tiene, a dónde van estas y tal.
El tema es muy complicado, pero muy complicado. Y además me da un poco de apuro a compartirlo porque es algo bastante propio de la tradición y difícil de asumir para la gente que no está dentro. Entonces prefiero evitarme problemas en este sentido. Creo que hay personas concretas que después de pasar al otro lado pueden ir evolucionando hacia diferentes tipos de seres que después nosotros, al tener contacto con ellos, entenderemos como diferentes cosas. Habrá personas que podremos entender como guías, como maestros, algunos como maestros ascendidos, habrá algunos que consideremos simplemente espíritus, consideremos directamente ancestros, y algunos que entendamos como feéricos, del mismo modo que habrá feéricos que podamos entender como guías o como maestros, etcétera, porque la forma en la que percibimos a los espíritus con los que trabajamos, con los que hablamos y con los que tomamos contacto depende mucho de nuestra percepción, de nuestro interés y de nuestra base cultural. Creo sinceramente que dos personas que trabajan de una forma relativamente similar en el mismo tiempo, pero que son de dos culturas distintas, o incluso siendo del mismo sitio con dos enculturaciones ligeramente diferentes, pueden percibir en la misma entidad como dos entidades distintas, totalmente diferenciadas. Y me parece que eso depende mucho de nosotros, de lo que esperemos y lo que queramos y demás. O puede que esas dos personas estén contactando con seres diferentes, también es posible. Del mismo modo, puede que yo esté contactando con un ancestro y tú veas un feérico, yo vea un feérico y tú estés viendo un ancestro. Porque como ya he dicho, la liminalidad es enorme, las barreras entre los conceptos prácticamente no existen a nivel mítico, a nivel mitológico, y dependerá tanto de lo que ellos muestren como lo que nosotros queramos ver. Y después de toda esta chapa, caminantes amigos, me gustaría saber vosotros qué opináis. Pueden ser ancestros y hadas como Pueblo Bajo el Túmulo, el mismo pueblo,